Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte estaremos conversando con Mariela Ramírez, ella es integrante del Foro Cívico Nacional y fundadora de Dale Letra. Y luego vamos a conversar con Jesús Alberto Castillo, candidato a la alcaldía del municipio Bolívar, Marigüitar, Estado Sucre. Ya empezamos en el ritmo, pues, de los candidatos. Vamos a tener la mayor cantidad de candidatos a las alcaldías y gobernaciones, ¿no? Pero antes de presentar a nuestra primera invitada, hacer un brevísimo comentario sobre lo que está pasando con estas bandas que tienen azotada, pues, a buena parte de la ciudad capital. Es terrible lo que está pasando y evidentemente, pues, hay que recuperar los espacios públicos para los ciudadanos. No puede ser que una parroquia, una autopista, un túnel, una avenida, un barrio estén tomados por delincuentes, por bandas que han actuado en medio de una gran impunidad. Ha llegado la hora, pues, de que el Estado asuma realmente frontalmente el combate a estas bandas sin necesidad de violentar la Constitución, ni de violentar los derechos humanos, ni de hacer que paguen por estos hechos personas que son inocentes. Todavía hay secuelas de los operativos que se hicieron en La Vega, hay personas que están detenidas en La Vega todavía, que de acuerdo a las versiones que uno recoge siempre, pues fueron detenidos por ser vecinos o por estar en la zona del día de los operativos. Incluso reitero una denuncia que me la ratificaron hoy. Están cobrándole en la PNB del Valle, ojo, PNB del Valle, están cobrándole a las personas para que puedan visitar a los detenidos $1 por cada vez que van a visitar a los detenidos. Hay personas que tienen que llevar la comida todos los días. Entonces, bueno, esto se ha convertido, pues, también en un negocio. Entonces, actitudes delictivas por parte de funcionarios policiales, actuación de bandas criminales a sus anchas. Bueno, realmente es terrible lo que estamos viviendo. Bien, ahora sí te doy la bienvenida, Mariela. Disculpa que haya hecho este comentario en este momento, pero creo que es pertinente, ¿no? Porque se trata, pues, de un hecho que nos afecta a todos. Bienvenida, Mariela, y creo que es importante en este momento insistir en algo que ya ustedes vienen haciendo del Foro Cívico, que es el llamado a que la gente se inscriba en el registro electoral, haga los cambios que tiene que hacer para que participando decidan, pues. Bueno, muchas gracias, Vladimir, por esta invitación. Todo lo contrario, me parece un comentario muy pertinente. Es una situación que está afectando a muchísimas comunidades y también hay otras situaciones en este momento con defensores de derechos humanos y pareciera que puede sonar que uno está llamando a inscribirse y a elecciones en medio de tantos abusos, de tantas situaciones tan dolorosas para los venezolanos. Pero es justamente por eso que lo hacemos, ¿no? Es justamente porque regresar a la norma constitucional, ejercer nuestros derechos, nuestra soberanía y con ello construir instituciones legítimas que puedan dar soluciones a los venezolanos es realmente la manera no solo de mitigar la emergencia social o de mitigar este tipo de situaciones tan dolorosas que estamos viendo en nuestras comunidades, sino la manera de cambiar nuestro sistema político y que tengamos la oportunidad los venezolanos de construir una nueva democracia, construir una nueva sociedad en la que todos podamos aspirar al bienestar y al progreso. Y fíjate que son instancias, por ejemplo, las alcaldías, consejos municipales, son instancias de gobierno las más cercanas que hay al ciudadano, las más cercanas electas por voluntad popular, las más cercanas al ciudadano, y eso tiene mucha importancia, sobre todo en momentos como este, ¿no? Así es, tiene un valor y como tú me dijiste antes, nosotros estamos invitando a todas las personas, a todos los venezolanos a inscribirse en el registro electoral que está abierto hasta el 15 de julio. Sin embargo, nosotros hoy estamos empezando gestiones para ver si logramos una prórroga, entendiendo que ha habido semanas de restricción por la pandemia, que hay problemas de movilidad por el combustible, etcétera. Pues hoy enviamos a través de la organización Voto Joven, acompañada por otras organizaciones, una carta al directorio del CNE pidiendo que se extienda 15 días más el plazo, lo cual no altera en absoluto el cronograma electoral. Como tú has dicho, estas son unas elecciones regionales muy importantes porque son exactamente esos municipios, esos estados donde el ciudadano está más cerca de ese dirigente, más cerca de esa institución, donde podemos conseguir soluciones a los problemas de nuestras comunidades, pero sobre todo poder iniciar un proceso real de reconstrucción de nuestro sistema electoral, un proceso real de confianza en nuestras instituciones. Por eso nosotros incidimos en el nombramiento de este CNE y desde el Foro Cívico se postularon candidatos a ese CNE, que logramos cuatro rectores justamente para mejorar las condiciones, para tratar de que ese
esa situación de nuestras instituciones vaya progresivamente recuperándose y los venezolanos podamos recuperar nuestros derechos políticos y nuestra capacidad de elegir legítimamente a nuestros gobernantes. Fíjate que en estos días llegó a Venezuela una comisión técnico-política, como dice Ramón José Medina, de la Unión Europea, con miras a evaluar si es factible o no la observación electoral en Venezuela. Me gustaría saber si tienes algún detalle de esta visita. Bueno, entiendo que llegaron justamente el día de ayer. Es importante también saber que nosotros hemos estado luchando por 3 años justamente para que una misión técnica de evaluación viniera al país. Hemos estado luchando tanto en los organismos multilaterales europeos como en la Organización de Naciones Unidas, y lo que se propone desde las organizaciones de la sociedad civil es que estas organizaciones puedan prestarnos una compañía, una asistencia electoral es la figura a la que nosotros hemos apelado, que no solamente se trata de observar un evento electoral en particular, sino acompañar al pueblo de Venezuela en la reconstrucción de su sistema electoral a través de poder recuperar nuestras capacidades técnicas, problemas de infraestructura que tenemos, etcétera. Y, por supuesto, para eso es necesario, primero que todo, hacer una evaluación técnica. De manera que nosotros celebramos este avance en ese proceso para que los venezolanos podamos tener una observación electoral, una asistencia electoral que nos dé confianza a los venezolanos y que también pueda dar constancia de cómo se da el proceso electoral, no solo en términos nacionales, sino internacionalmente, porque también las instituciones venezolanas están comprometidas internacionalmente y es importante que nosotros podamos recuperar la confianza de la comunidad internacional y para poder avanzar en darle soluciones y bienestar a los venezolanos. Fíjate, hay estándares internacionales pues, con respecto a lo que son unas elecciones democráticas, limpias, realmente justas, equitativas, ¿verdad? Y cada país tiene su realidad, cada país puede tener incluso su propio sistema electoral, pero hay parámetros, ¿no? ¿Cuán lejos estamos hoy de parámetros aceptables en materia de condiciones electorales como las que se requiere para que podamos catalogar de esa forma las elecciones limpias, abiertas, equitativas, en fin? Bueno, como hemos dicho nosotros, para nosotros esto es una travesía por etapas. A mí me parece importante hacer un balance de lo que se ha logrado en estos últimos 60 días. En primer lugar, digamos, las fuerzas políticas venezolanas exigieron 5 condiciones el año pasado para poder regresar al voto como instrumento para dirimir las diferencias. La primera de ellas era que tuviéramos un CNE plural. Creo que a través de este acuerdo político se logró el CNE menos desequilibrado que hemos tenido en los últimos años. Tenemos presencia de la sociedad organizada en ese CNE y en especial el rector Roberto Picón tiene presencia en la Junta Nacional Electoral, lo cual es inédito en todos estos años. Luego se logró una auditoría amplia e inédita también del sistema electoral automatizado, cuyos resultados pues, vamos a ver en los próximos días. Se logró una ampliación del plazo de inscripción y actualización, que el año pasado, por ejemplo, fue solamente de 13 días y unos 400 puntos, y en esta ocasión logramos que se ampliara a 45 días con más de 1.000 puntos en todo el país. Vamos a tener una auditoría amplia de ese registro electoral una vez que termine el proceso de inscripción y actualización, que era la segunda condición. La tercera, como dije, una auditoría amplia del sistema electoral. Acabamos de hablar de la observación internacional y de los pasos que estamos dando hacia allá. La semana pasada tuvimos la noticia de la recuperación de varias tarjetas de partidos políticos y seguimos luchando por la inclusión y la pluralidad de la mayor cantidad de actores para que la oferta electoral para los venezolanos sea lo más amplia posible. Así que yo prefiero ir haciendo el balance de esos pequeños logros que hemos ido avanzando y saber que nosotros hemos visto esta reconstrucción del sistema electoral como un proceso que no se puede resolver en una sola jugada, que no es en una sola elección, donde nosotros además, teniendo conciencia del contexto en el que estamos, lo podamos lograr plenamente, pero estamos avanzando y ese camino de avances tiene que llenarnos a nosotros de mucha satisfacción. Hasta la fecha entiendo que hay más de 1 millón de venezolanos que se han movilizado para inscribirse y actualizarse.
Eso está lejos de lo que nosotros hubiéramos deseado, en el sentido de que se calcula que hay aproximadamente 4 millones de venezolanos que hubieran tenido que, entre migraciones y nuevas inscripciones, avanzar, pero nosotros tenemos que tener conciencia de que estamos partiendo de una destrucción total del sistema electoral y que su reconstrucción va a ser por etapas. De manera que nosotros vemos de manera optimista que más de 1 millón de venezolanos se hayan movilizado, lo cual para nosotros constituye un acto de protesta pacífica, no violenta, de disposición a una participación de unos ciudadanos que ya alcanzan el 1 millón de personas y que son para nosotros incentivos para seguir esta lucha de reconstrucción paulatina de nuestro sistema electoral. Hay muchas preguntas de la audiencia siempre con respecto a, mire, ¿cómo hacemos para votar los que estamos en el exterior? En fin, en este proceso lamentablemente no podrán votar porque son procesos regionales, ¿verdad? Y municipales. Pero si ellos quieren actualizarse, pueden hacer, ¿verdad? Pueden hacer su proceso. Sí, además nosotros también estamos luchando desde dentro de la institución y a través de todas nuestras acciones ciudadanas para ir construyendo las bases justamente de que toda esta cantidad de venezolanos que fueron forzados a migrar del país por la situación que atraviesa nuestro querido país, pues tengan primero que todo la oportunidad de recuperar sus derechos, su derecho a la identidad. Muchos de nuestros connacionales están sin documentos desde hace meses o años, y eso es parte de lo que nosotros estamos trabajando, es parte de lo que puede traer al país, por ejemplo, esa asistencia electoral en un trabajo coordinado con la Oficina Internacional de Migraciones y el ACNUR, que nos haga un censo sobre esos venezolanos y que consigamos mecanismos a través de los cuales esos venezolanos puedan recuperar primero que todo su derecho a la identidad para luego avanzar en la recuperación de sus derechos políticos. Nosotros, aun y cuando en esta ocasión esta elección es regional y no tiene, por no tener una circunscripción nacional, los venezolanos que están en el exterior no tienen derecho al voto, eso no significa que nosotros no estamos trabajando desde ya, construyendo, y que hemos estado hace mucho tiempo trabajando, tratando de reconstruir esas capacidades y de que esos venezolanos recuperen esos derechos. Bien, vamos a hacer una pausa y al regreso continuaremos conversando con Mariela Ramírez. Ella es integrante del Foro Cívico y además fundadora de Dale Letra. Ya venimos. 2 temas, dice Mariela Ramírez en Vladimir Laguna. Fíjate que ese punto del referéndum es otra de las preguntas que mucha gente hace. ¿Qué es lo pertinente en este momento? ¿Impulsar referéndum revocatorio, participar en unas elecciones? ¿Es compatible la propuesta de participar en estas elecciones y convocar el referéndum revocatorio? Bueno, el referéndum revocatorio es un derecho. Es un derecho. Y los venezolanos que consideran que quieren activar ese derecho, pues valga la redundancia, están en pleno derecho de hacerlo. Y lo que también hemos estado trabajando es cómo, independientemente de si se va a activar o no se va a activar, pues hay deudas pendientes en términos del reglamento sobre la convocatoria al referéndum, etcétera, que deben ser atendidos por esta institución y que nosotros hemos estado solicitando que en todo esto se avance independientemente de que el próximo evento electoral sea solo regional. Por cierto, fíjate, pregunto, porque mucha gente dice que se puede convocar el referéndum sin la ley y quienes adversan el referéndum dicen, bueno, primero hay que la Asamblea debe aprobar una ley, un reglamento para que efectivamente pueda recogerse las firmas con base en un procedimiento establecido previamente, en fin. Bueno, tiene que haber reglas claras, Vladimir. ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se dan esas reglas claras? Desde nuestro punto de vista, son acuerdos políticos. En Venezuela no hay ninguna institución legítima con origen democrático que sea reconocido por todos, y quiero hacer de nuevo este señalamiento que siempre hago cuando digo esta frase. Reconocido por todos significa que hay un número de venezolanos de una X dimensión que considera que sí, que aquí hay instituciones legítimas, etcétera, y hay otro grupo de venezolanos que no lo vemos así, que consideramos que las instituciones que están ahora han sido el producto de elecciones viciadas, pero lo que estamos todos los venezolanos de acuerdo es que esas instituciones no le están dando soluciones a los venezolanos. Entonces, ¿por qué estamos luchando nosotros? Por reglas claras para todos los procesos políticos venezolanos. Sobre el referéndum revocatorio hay que establecer reglas claras que desde nuestro punto de vista se van a establecer a través de acuerdos políticos que sean aceptados por las dos partes o por todas las partes, que tengan formulaciones correctas para que puedan ser aceptadas por todos y que estén, por supuesto, sujetas a la norma constitucional, que es el pacto social que está vigente entre los venezolanos y es al que nosotros estamos exigiendo al grupo que detenta el poder
que regrese a la norma constitucional para que pueda tener gobernabilidad y para que podamos tener convivencia democrática y avanzar hacia una transformación Por cierto, de nuestro sistema político. hay un planteamiento que es importante recalcar, y es el de la necesidad de que se eliminen las inhabilitaciones para que pueda darse un proceso más libre de participación, que hay muchos candidatos que están algunos regresando del exterior, todavía inhabilitados. El Contralor General de la República anunció que se mantienen algunas inhabilitaciones de personas que no han entregado su declaración jurada de bienes, en fin. En ese sentido, ¿qué debe hacerse desde el Consejo Nacional Electoral? Bueno, nosotros estamos trabajando, por supuesto, todo el tiempo por la mayor pluralidad. El derecho a elegir es el derecho a elegir y a ser electo. Y la Constitución Nacional establece que solamente se limitarán los derechos políticos de aquellas personas que tengan sentencias firmes en su contra. De manera que los venezolanos, todos que no tengan esta situación, estamos habilitados para ejercer nuestro derecho político. O sea, a ser electos. las inhabilitaciones administrativas, por supuesto que son, desde mi punto de vista, son inconstitucionales. Ahora, el hecho es que tenemos esa realidad. Y estamos luchando porque esa realidad cambie y tenemos que seguir luchando porque esa realidad cambie. Estamos exigiendo la mayor pluralidad en la oferta política, estamos haciéndolo desde adentro del país, estamos llamando a todos los ciudadanos a que nos acompañen en ese petitorio y además estamos pidiéndole a la comunidad internacional que haga la presión constructiva necesaria para que se abra el espacio cívico y el espacio político en Venezuela y haya la mayor oferta política para que los venezolanos podamos elegir a nuestros gobernantes de manera limpia y democrática. Una opinión sobre la situación del partido Redes, que está denunciando que por una maniobra política supra-CNE no les permiten estar en el tarjetón electoral. A ellos como a otros, y por todos ellos estamos luchando y trabajando, y ojalá que todos estos partidos sigan haciendo sus denuncias, luchando, buscando mecanismos, acuerdos políticos para lograr esa inclusión. Tu balance de la actuación del CNE en este tiempo, desde que fue designado la nueva directiva. Bueno, como dije antes, hice un inventario de esos avances. Creo, como he dicho, que ha habido avances que van reconstruyendo poco a poco esa ruta electoral. Nosotros somos muy realistas en eso, Vladimir. No podemos hacer ofertas ni podemos tener expectativas que no se adaptan a la realidad. Este es un proceso de socavamiento en las instituciones que ha sido largo y prolongado, y que no se va a recuperar ni en una semana, ni en un mes, ni en 2 meses, ni en una jugada, sino que es un proceso continuado que depende además de nuestro compromiso y de nuestro trabajo por la exigibilidad de nuestros derechos. ¿Ustedes como Foro Cívico van a promover conversaciones con los factores opositores que todavía no toman la decisión de participar para invitarlos a que participen o no lo piensan hacer? Nosotros tenemos interlocución desde hace 4 años con todo el espectro político nacional, desde quienes detentan el poder hasta los factores más radicales que se le oponen. Nosotros estamos en este momento además promoviendo un encuentro de todas las fuerzas sociales y políticas del país, no solamente de los sectores que se oponen al gobierno, sino incluso con el gobierno. Por supuesto, esto es un mecanismo que hay que ir construyendo paulatinamente también. Tienes que reunir primero a grupos políticos que tienen posibilidades de diálogo, construir consensos ahí para encontrarse entonces con otros con los que no tienen tantos consensos y así hasta que podamos construir un diálogo nacional que pueda darle solución definitiva al conflicto venezolano. En eso hemos estado nosotros trabajando hace 4 años y en este momento en particular lo estamos haciendo con muchísima más fuerza porque cada día es más necesario ese diálogo y ese entendimiento en Venezuela. Ajá. Y el entendimiento entre los factores opositores, ¿ustedes están haciendo algún esfuerzo en ese sentido de lograr puntos de consenso entre los factores opositores para que presenten, por ejemplo, candidaturas únicas en los distintos estados del país? Porque la división equivale casi a lo mismo o incluso peor que la abstención, porque genera... Bueno, a nosotros no nos corresponde decirle a unos u otros partidos qué hacer. Yo lo que creo es que aquí tiene que haber conciencia de cada una de las fuerzas políticas de cuáles son sus alternativas reales. Creo que el país entero en las encuestas ha dicho muy claramente cuáles son las condiciones que requiere el ciudadano para regresar a las urnas. Una de ellas es exactamente que vea que esos esfuerzos que se están haciendo por parte de la dirigencia política no responden a intereses particulares, sino a los intereses del país. Y entonces si eso se lee, si eso se escucha, pues seguramente los actores políticos
bien sea de oposición o de gobierno o de cualquier otra alternativa, buscarán la mayor unión en sus propósitos, presentarle al país una agenda democrática si quieren tener éxito con la ciudadanía. A nosotros no nos corresponde ser digamos, los gestores de la unidad de unos u otros. Nosotros apostamos por mecanismos democráticos para cualquier escogencia de candidatura. Por supuesto, apoyamos las primarias, apoyamos comunidades como en Nueva Esparta, en Lara, en Táchira, que la misma comunidad está invitando a los candidatos a participar en primaria, y ojalá que los factores políticos tengan oídos para entender lo que el país está reclamando de ellos. Por cierto, ¿qué opinión tiene sobre el proceso interno del Partido Socialista Unido de Venezuela? Hubo un proceso de selección de precandidatos y también hubo cláusulas de exclusión. Hay una decisión de que ellos se reservan el derecho de quién compite y quién no compite, independientemente del apoyo de las bases. Eso no pareciera muy democrático, ¿no? Unas primarias, como dije antes, ese mismo esquema del que hablaba antes en el país, la mayor oferta, la mayor pluralidad posible, que seamos los ciudadanos los que tengamos el poder, ejerciendo nuestros derechos y nuestra soberanía a escoger a quienes queremos elegir. Yo creo que debería ser también la práctica en cada uno de los partidos políticos. No pareciera ser esa la práctica que tuvo el PSV la semana pasada cuando hizo las primarias, y ojalá que puedan abrir y que su propia base les demande esa democracia tan necesaria para poder además reconstruir no solo el país, sino reconstruir el proyecto chavista, si es democrático o no es democrático. Tú sabes que a mí me gusta mucho lo que pasa en Argentina, que se convoca una primaria el mismo día para todos los partidos políticos. O sea, creo que es lo democrático, que los partidos los partidos que dicen que gobiernan en nombre de la democracia y los partidos que dicen que luchan por la democracia la practiquen a lo interno, que sería lo coherente, ¿no? Absolutamente necesario. Si uno está tratando de construir una democracia, pues uno tiene que tener prácticas absolutamente democráticas. Y yo creo que esas prácticas no las tienen ni unos ni otros, lamentablemente, en el país. El sistema autoritario que se nos ha tratado de imponer a los venezolanos ha permeado hacia toda nuestra clase política, se ha transversalizado, y somos los ciudadanos los que debemos exigir esa democracia. Somos los venezolanos quienes debemos darles señas muy claras a dirigentes políticos de uno y otro lado, que para que consigan nuestro apoyo, para que consigan nuestra confianza, deben ejercer prácticas democráticas. Ya estamos terminando. Me gustaría que ratifiques tu llamado a que los ciudadanos pues se incorporen al registro electoral, hagan sus diligencias para actualizar sus datos o para inscribirse. Sí, bueno, un llamado a todos los venezolanos a inscribirse. Es importante saber que nuestra campaña dice inscríbete para expresarte. Y dice inscríbete para expresarte porque para nosotros el proceso electoral no solamente es la participación del ciudadano, no es solo votar, es un proceso mucho más comprensivo. Y si usted escoge votar o abstenerse, eso es su decisión. Nosotros no tenemos por qué cumplir un rol de decirle a la gente qué hacer. Pero lo que sí es importante que el ciudadano sepa es que para abstenerse o para votar es necesario estar inscrito para que su voz cuente. Para que usted cuente dentro de esas cifras que está tratando de expresar una posición en relación al sistema electoral, usted debe pertenecer al registro electoral. Y esa es nuestra invitación, que para que usted se exprese, se inscriba en el registro electoral y pueda ejercer plenamente su derecho a participar en los asuntos públicos de Venezuela y a contribuir con su manera de pensar a establecer una línea clara de hacia dónde se dirige el país. Bueno, yo también aprovecho para sumarme a ese llamado que está haciendo el Foro Cívico, que está haciendo incluso el rector Picón, el rector Enrique Márquez, en fin, todos los ciudadanos debemos dar este paso como parte del proceso de reinstitucionalización del país, de que efectivamente nuestro conflicto político se pueda resolver por vías pacíficas, democráticas, electorales y constitucionales. Es lo que nos toca como sociedad para evitar precisamente que sean otros mecanismos y otros actores y otros modos los que traten de resolver el problema y terminen agravándolo. Bien, gracias Mariela por acompañarnos. Gracias Vladimir, y un saludo muy fraterno a todos los venezolanos, un mensaje de aliento y esperanza, de compromiso ciudadano, que seguimos de pie, seguimos luchando en construir ese futuro posible para todos. Bien, muchas gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa y al regreso continuamos. Vamos a conversar con Jesús Alberto Castillo, candidato a la alcaldía del municipio Bolívar, Marigüitar, Estado Sucre. Bien, continuamos acá en Vladimir a la Una y tal y como lo decía en la parte anterior del programa, pues ya vamos a comenzar a darle cabida a los candidatos, precandidatos, aspirantes, a los distintos niveles de representación popular de gobierno.
candidatos a gobernadores, candidatos a la alcaldía, candidatos a concejales. Así que bueno, vamos a tratar de abrir el abanico para que participe la mayor cantidad de ellos, ¿no? Y ellas. De ellas y ellos, para hablar en el lenguaje de género. Bien, le damos la bienvenida a Jesús Alberto Castillo, igual que yo, dirigente estudiantil del siglo pasado. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo te va? Bueno, Periodista, politólogo, ex secretario general de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. muchas gracias, Vladimir, muchas gracias por esa oportunidad que nos brinda en las regiones para que el país entero conozca que hay muchísima gente en las regiones muy pendiente de elementos de dinámica política que hoy es fundamental, pues. Y Claro. esta es una ventana importante para el debate, para el conocimiento y también para el pulso político que el país en estos momentos está viviendo. Tú eres candidato en Marigüitar, allá en el municipio de Bolívar. ¿Cómo está el estado Sucre hoy? ¿Cómo está Marigüitar al día de hoy? Bueno, el estado Sucre tiene muchísimas potencialidades, grandes potencialidades, pero muy paupérrima la situación que vive hoy el sucrense, producto de una política desacertada desde la gobernación y desde el poder central, en la cual se ha estrangulado la economía productiva que efectivamente el estado Sucre puede generar. Y eso, por supuesto, está mermando la calidad de vida del sucrense. Y en Bolívar no es la excepción. El municipio de Bolívar, por cierto, que el municipio de Bolívar representa el 1,78% de la superficie geográficamente hablando y con una inmensa potencialidad que tenemos que descubrirla, tenemos que potencializarla y que tenemos que proyectarla en el tiempo. Pero necesitamos gerentes, necesitamos gente, mujeres y hombres, capaces de entender que el ejercicio político debe estar al servicio de la gente, de fortalecer el empleo productivo y también de abrir espacio hacia las alianzas estratégicas para que el municipio de Bolívar, conjuntamente con el estado Sucre, lleven un futuro promisorio en la calidad de vida de la gente. Por cierto que ahí nació nuestra compañera Magda Raposo, allá en Marigüitar, y nació mi suegro Miguel Gómez, allá también en Marigüitar. Efectivamente, Vladimir, Sí. son cosas importantísimas. Sí, pero fíjate, me gustaría saber cuál es el balance que tú haces de la actual gestión al frente de la alcaldía, porque entiendo que el gobernador no repite, ¿no? No, ya está descartado, allá en el Exacto, estado Sucre. por No solamente la que no decisión del repite, que el Que no PSUV repite como le candidato. aplicó, y Claro. lo acaban de sacar ahorita, de la gobernación del estado Sucre. O sea, hay una situación importante. Se intervino la gobernación del estado Sucre, tal como se hizo hace 4 años con el gobernador Luis Acuña Cedeño. Ajá. Es decir, es un ciclo que se repite y el cual forma parte de un libreto donde el Partido Socialista Unido de Venezuela ha acostumbrado a los venezolanos violentando cualquier procedimiento constitucional en el país. Y bueno, y la gestión del municipio de Bolívar actualmente es un desastre. Por ejemplo, te puedo decir, en Marigüitar tenemos unas plantas de tratamiento, la de Buenos Aires, allí. Mira, allá se está haciendo un desastre ecológico terrible. El río Marigüitar en estos momentos se están vertiendo aguas hervidas que están contaminando no solamente el río, que es un afluente importante de Marigüitar, sino el Golfo de Cariaco. Hay un problema de agua que está afectando a las poblaciones de Tarabacoa, Petare, Capiantar, Colorado, Golindano, en el cual se vive exclusivamente de una bomba que está en el servicio de Tarabacoa y por supuesto se ha reparado y el gran problema es que no se ha proyectado en el tiempo un sistema que pueda suministrar de un vital líquido a los marigüitenses y al municipio de Bolívar. Allá hay una importante represa, se puede desarrollar desde San Pedro y el que asuma las riendas del poder en el municipio de Bolívar tiene que proyectar un proyecto importante para fortalecer el servicio de agua en el municipio de Bolívar. Ahora, también hay temas de seguridad asociados a todo el estado. Se dice que, por ejemplo, pasar a Zacarupa no es una odisea por la presencia de atracadores, de grupos de... Sí, eso está ocurriendo no solamente en el estado Sucre. No, por supuesto que no, pero como estamos hablando contigo que eres de Sucre, yo sé que eso está pasando. Bueno, si aquí tenemos tenemos delincuentes en autopistas ahí Por supuesto, haciendo de la suya. Tú has sido también crítico de las cuestiones de las alcabalas, de las cosas. Claro, por supuesto. Para venir, mira, tuvimos que hacer una odisea estar aquí en este programa. No es fácil. Y en el estado Sucre no es la excepción. Por ejemplo, el problema grave que vive hoy el estado Sucre con el problema de la inseguridad. El gobierno regional no ha podido desarrollar una política pública que pueda contrarrestar esa situación. Y eso es producto también de la grave situación de hambre, el problema, la falta de empleo productivo, y eso obliga a tomar decisiones muy importantes para el estado Sucre. ¿Cuáles serían esas decisiones que hay que tomar? Bueno, tú tienes que invertir. Si tú eres un gobernante, tú tienes que generar confianza
a los inversionistas, tienes que fortalecer el aparato productivo, tienes que abrir las vías de penetración agrícola. Por ejemplo, en el municipio de Bolívar tenemos Río Frío, Caratal, La Gloria, Soledad. Estoy hablando de sitios agrícolas que muchos de nuestros productores agropecuarios no pueden traer sus respectivas mercancías porque las vías de penetración están en un deterioro terrible y ningún gobierno, ni siquiera el nacional, el regional ni el municipal, se preocupan por generar condiciones de poder acceder a esas vías agrícolas y nuestros campesinos poder ofertar productos de mayor calidad y, por supuesto, más asequibles. Siendo Sucre un estado pesquero, ¿cómo está la situación de la pesca? Terriblemente. El estado Las empresas procesadoras de atún que eran muy famosas, sí, por lo menos te puedo decir, en el estado, el municipio de Bolívar de está anclado, Vladimir, el municipio de Bolívar está anclado en el Golfo de Cariaco. Claro. Allá hay un grave problema, yo lo he denunciado, el problema de la pesca de arrastre. La arrastropesca, eso tiene, imagínate tú. Y está destruyendo todo lo que es el plancton del Golfo de Cariaco. Está dejando sin trabajo a muchos pescadores artesanales que se quejan constantemente, no solamente en el municipio de Bolívar, sino en distintos municipios que conforman esa geografía en el Golfo de Cariaco. Entonces, es un grave problema. Marigüitar y todo el municipio de Bolívar es un municipio con potencialidades pesqueras, pero en estos momentos hay una grave situación que está deteriorando el Golfo de Cariaco y nosotros tenemos que denunciarlo. Y el presidente Maduro, que nos está viendo en este programa, tiene que estar consciente que tiene que tomar medidas drásticas para garantizar una pesca muy importante en nuestro municipio y en el resto del estado de Sucre, porque Sucre siempre ha sido una región que ha sido primera potencia pesquera en el país. Eso se ha venido en franco retroceso y creemos que es importante hacer política pública. Un problema es que aquí falta gerencia, Vladimir, y nosotros estamos dispuestos desde el gobierno local a asumir las riendas del municipio de Bolívar para generar confianza a nuestros emprendedores, a empresarios y apostar a la pesca y también a productos importantísimos para generar calidad de vida de los marigüitenses. ¿Partidos que te apoyan allá en el municipio? Bueno, ahí hay partidos importantes en el municipio de Bolívar. Está el Movimiento de Socialismo al MAS, Bandera Roja, Unión y Progreso, y por supuesto en este momento se está discutiendo el movimiento republicano que está planteando también apoyar. Y además de eso, Vladimir, no solamente los partidos políticos, hay mucha gente en Acción Democrática, en COPEI, muchas bases de otros partidos políticos que han considerado que el nombre mío es el que tiene en estos momentos, no solamente la fortaleza. ¿Hay otros aspirantes allí? Sí, hay muchos aspirantes naturales, esa es la democracia, muy valioso. ¿Y tienen algún mecanismo ustedes por ese acuerdo? Sí, lo vamos a resolver. Por ejemplo, para hacer unas primarias o creemos, consenso, encuestas, alguna vía o acuerdos políticos. Sí, yo creo que hay que buscar mecanismos porque los demás candidatos también son muy valiosos, importantes. Tenemos que buscar la forma de buscar un mecanismo que nos permita. Yo soy de la idea de que los mecanismos existen y si hay voluntad política, por supuesto, lo vamos a resolver. Estamos ya conversando sobre eso. Estamos en esa senda, pues, para que los marigüitenses, todo el municipio de Bolívar, tenga un alcalde, un candidato por lo menos que sea del consenso de muchos, o por lo menos primaria, o por supuesto encuesta. Lo que sí es que hay bastante voluntad, que el que sea de alguna manera beneficiado con eso, vamos a apoyar. Y yo aspiro a ser el candidato abanderado de ese proceso. Claro. Ahora, Jesús, fíjate, ¿cómo está la situación allá de los programas sociales? ¿Están llegando los programas sociales? ¿Está llegando la Caja CLAP? ¿Cómo ha marchado la vacunación allá en el municipio? Pues yo veo el canal del Estado y entonces acá rato pasan personas que les están vacunando, me parece muy bien. Ahora, es verdad que hay un proceso de vacunación realmente masiva, pues tengo mis dudas, ¿no? Eso es una quimera, eso es toda una utopía. Realmente la vacunación, ha habido un grave hermetismo sobre el proceso de vacunación en el estado Sucre. En principio se estuvo vacunando a gente muy vinculada al proceso que estaba hoy en el gobierno. Sobre la situación que me plantea de los programas sociales, es terrible cómo el sucrense vive un deterioro terrible de su calidad de vida y ha dependido de un programa que llega a veces, esporádicamente, que no llegan todos los productos. Sobre eso hay que... Por ejemplo, siendo un estado pesquero, ¿el CLAP contempla proteína? No contempla eso, hermano. No, ¿Proveniente del mar? No contempla. Eso no está llegando realmente a Marigüitar. ¿Con qué frecuencia llega el CLAP a Marigüitar, por ejemplo? 2 meses, más o menos 2 meses está llegando. Eso es lo que más o menos que está. ¿Tienen encuestas sobre niveles de desempleo en el estado, en el municipio? El municipio, o datos, pues. Casi el 75% de desempleo en el estado Sucre es terrible. En el estado Sucre, sí, terrible, chico. Terrible. Imagínate tú.
¿Y de qué viven ustedes allá? Bueno, la gente hace los mayores esfuerzos para tratar de sobrevivir. Hace sus cuestiones, comercios informales, hace todo tipo de cosas para poder sobrevivir, inventa del día a día, hermano, estamos viendo eso y es una de las cosas que nosotros tenemos como mandatarios, que vamos a asumir riendas importantes en la parte de gestión local, generar políticas públicas y insisto en lo que es la economía productiva. Por ejemplo, fíjate, la pesca sin combustible se hace imposible, ¿verdad? Me salió en verso, fíjate. ¿Cómo hacen los pescadores allá para obtener el combustible? ¿Está llegando con regularidad? ¿No llega para la pesca, por ejemplo? No, allá hay una estación que suministra gasolina en Ajá. Golindano. Ajá. Allí hay un convenio que los pescadores, los motorizados, y más que todo la pesca artesanal, puedan dotarse de gasolina. Pero también es bueno decir que allá hay un entorno que lo maneja el oficialismo y a veces eso hacen proezas, hacen mecanismos para tratar de suministrarse, pero no se hace de manera transparente. Y eso yo quiero dejarlo muy claro en esta tribuna televisiva ante el país. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuaremos conversando con Jesús Alberto Castillo, candidato a la alcaldía de Marigüitar, municipio de Bolívar del estado Sucre. Ya venimos, mi querido. Bien, continuamos. Vamos a saludar a nuestro amigo Raimundo González, músico de allá del estado Sucre, conocido en los medios culturales del estado como Rodille Chivo, sí señor, así es. Yo no sé por qué le dicen así, pero parece que tiene rodillas muy fuertes. Un hombre valioso, gran sí, amigo. cómo no, buen músico, así es. Pregúntale al candidato que le dice a él, ¿qué le dice él? Es pueblo que está dispuesto a votar, pero por él, con la condición de que les devuelva la luz, agua y gas para disfrutarlo todos los días, dice Bolívar Divisa, porque usted dice que existe falta de herencia, pero también hay falta de luz, agua, gas. Bueno, todo eso es producto de la falta de herencia, en alguna medida. Sí, efectivamente, muy buena el comentario, porque Bolívar Divisa, allá sí. se dice Bolívar Potencia, que es el eslogan que tiene el oficialismo, pero de potencia no queda nada. Allá hay problemas de luz, problemas del aseo urbano, hermano, que tenemos ya casi 2 meses y medio que en Marigüitar no hay aseo urbano y domiciliario, y es una competencia exclusiva del alcalde. Mira lo que dice Brunivilla. Aquí en Sucre ni siquiera colocan en las bolsas CLAP ni una sardina. Una vez colocaron una y era importada de China. Cálate esa, imagínense ustedes, por Dios. Por Dios. Claro. Eso es una paradoja, porque una paradoja. allá tenemos unas grandes potencialidades pesqueras en el estado Sucre, importante, y no se aprovecha. Jorge Guerra dice, ayer me fui a vacunar en el Guapa y puedo dar fe de que sí se está haciendo masivamente. El señor Castillo miente descaradamente, te dice. No, yo no estoy mintiendo. Yo lo que estoy diciendo es que ahí hay sistemas de verdaderamente sesgados en términos de cómo se están desarrollando ese proceso de vacunación. Eso es verdad y eso hay que él lo vea con sus propios ojos y que la gente lo diga. Es verdad lo que yo estoy señalando. ¿Qué pasa con las enlatadoras y qué política está haciendo el gobierno para potenciarlas? Pregunta aquí periodistas de Sucre. Saludos, pues. ¿Qué está haciendo? Lo que hace es ahuyentarla, porque este gobierno no apuesta a la inversión. Allá hay una guerra terrible contra Alimentos Polar que queda en Marigüitar y nosotros tenemos como alcalde, porque estamos seguros que vamos a llegar allí, de hacer una alianza estratégica con Empresa Polar para potenciar la economía productiva del municipio de Bolívar. ¿Cuántas plantas de enlatado hay allá en el estado en este momento? En el municipio de Bolívar están 2 importantes. Están 2 que era, bueno... Está 3C y está también Empresa Polar y aspiramos a Alimentos Polar, que aspiramos nosotros. Antes estaba, Atún Margarita estaba también allá. O sea, Atún Margarita, Marigüitar, claro. ¿Qué es esa? Sí, por supuesto. Sí, eso, ahí funcionaba. Ahorita, como Polar compró, es una corporación, compró la cuestión anterior ahí. Efectivamente, no hay problema. Pero en Bolívar estamos desarrollando, por cierto, es bueno, Vladimir, que estamos recuperando espacio sin haber llegado a la alcaldía para nuestros niños. Estamos haciendo un cine cultural los fines de semana interesante que ha llamado la atención a padres y representantes. Nuestros niños están viendo películas importantes que están generando un mensaje y lo estamos recuperando en la Plaza Mejía de Marigüitar. Están invitados y estamos desarrollando. El próximo viernes 23 de julio aspiramos a hacer una gran marcha por la dignidad y por la esperanza en el municipio de Bolívar, con Jesús Castillo, y sabemos que el pueblo va a responder porque conoce nuestra trayectoria social, nuestra trayectoria política. Tú naciste en Marigüitar, imagínate. Sí, estamos echándole piernas, claro. sí. Y tú pero fíjate, tú estudiaste en la Universidad Central de Venezuela y te fuiste de nuevo a tu pueblo, ¿no? Sí, bueno, yo nací en Cumaná. Ajá. Mi esposa, pero eso está cerca. Sí, pues, sí, bueno, hora, 25 minutos. 25 minutos, así es. Yo me casé con una marigüitense, tenemos 3 hijos, todos son de Marigüitar, y he hecho raíces de hace más de 25 años en Marigüitar, de manera que conozco todo ese municipio
de cabo a rabo en toda la geografía. Y la gente conoce nuestro trabajo y sabe que hemos dado la cara siempre y asumimos hoy una gran oportunidad porque vamos a conducir el municipio con mucho equilibrio emocional, con mucha gerencia y fundamentalmente con alianzas estratégicas para generar empleo productivo, para fortalecer el presupuesto participativo y para desarrollar grandes obras para el municipio de Bolívar. Bueno, quiero enviar un saludo a dos amigos sucrenses a quienes les tengo mucho afecto, al exgobernador Eduardo Morales Gil, gran amigo. Enviarle también un gran saludo a Miguel Vázquez, que por cierto también es aspirante a la gobernación. Y ustedes tienen otro candidato allá que es... Sí, nosotros tenemos mucho, bueno, la oposición. La oposición tiene un candidato, sabes que Raúl Martínez está propuesto para la gobernación, está también Francisco Pino, Miguel Vázquez, aparece Robert Alcalá, todo es también una amplitud. Y por cierto, ¿qué se sabe de la situación de Ramón Martínez? Bueno, hay una situación ahorita que sigue... Sí, está todavía en esa medida privativa, sustitutiva de libertad, está allí. Arresto domiciliario. Un arresto domiciliario, está en esa situación. Y no podrá ser candidato por ahora. Hasta ahora no podrá ser. Hasta ahora hay incertidumbre. Pero la oposición tiene candidato. Lo importante es que nosotros vamos a sumar al mejor candidato y en eso andamos. Celestino López me dice, Vladimir, habla del Coqui, Wilexi y la plamamentación que ahora mismo hay en Caracas. Hice mi primer comentario comenzando el programa sobre ese tema y lo ratifico. En primer lugar, bueno, decirle a los ciudadanos que traten de no salir en estos sectores donde se están produciendo esta situación, por ejemplo, en los sectores del Paraíso, en los alrededores de la Avenida Victoria, el cementerio, en fin, tener mucho cuidado, es necesario mantener cuidado y aquí precisamente publicaron algunos de estos llamados, pues voy a incluso aprovechar para leer algunos de ellos, ¿no? Que han sido comunicaciones. Se dice, por ejemplo, se recomienda a la ciudadanía en general de la parroquia Santa Rosalía, sobre todo los sectores barriales y urbanizados cercanos al Boulevard César Rengifo, Cementerio General del Sur, El Piaje, mantenerse hoy día, jueves 8 de julio, en resguardo en sus casas mientras se recupera la normalidad en las zonas referidas. La actividad comercial en el Boulevard será hoy limitada y el Seguro Social solo atenderá estrictas emergencias. Le solicitamos la mayor colaboración en la difusión de este mensaje preventivo y gracias de antemano. También por aquí publicaron otro hace un rato. Les informo del cierre de los siguientes accesos por parte de las autoridades: autopista Gran Cacique, Guaquipuro, antigua autopista Francisco Fajardo hacia la avenida del Ejército del Paraíso, autopista Norte-Sur, desde el enlace de la autopista Vallecoche y el distribuidor La Araña, acceso al sector Puente Hierro, final de la avenida Fuerzas Armadas, túneles del Valle y el Paraíso, ambos sentidos, acceso desde Quinta Crespo al Paraíso, acceso del Paraíso a la altura del Plaza Madariaga, Redoma de la India hasta la entrada de La Vega, debido a operativos de seguridad. Por favor, tomen precauciones. Evidentemente, pues es una situación que está bastante complicada. Desde la tarde del 7 de julio, grupos estructurados de la delincuencia organizada pretenden socavar la paz de varios sectores de Caracas. Nuestros héroes por la paz no descansarán hasta garantizar la estabilidad y resguardar a nuestro pueblo, dice por aquí la ministra Carmen Meléndez. Los organismos de seguridad del Estado continúan desplegados en las zonas vulneradas por estos criminales y no descansarán hasta rescatar el control absoluto. Y bueno, específicamente habla precisamente de los operativos que se están dando en las parroquias La Vega, Santa Rosalía, El Paraíso, San Juan y El Valle. ¿Qué deseo? Bueno, que se controle la situación y sobre todo deseo que no haya víctimas inocentes, que no mueran personas producto de actuaciones violentas, ni de los cuerpos de seguridad, ni mucho menos de estas bandas criminales. Y sobre todo, que cuando vayan a detener a alguien, que tengan la certeza de que esa persona está involucrada en los hechos, porque he oído muchas historias al respecto de gente que lamentablemente paga las consecuencias de ser pobre, de estar en la zona y de quizás ser vecino o estar en un sector donde dominan estas bandas. Entonces, también es importante este llamado. Y bueno, creo que hay que hacer todo lo que esté dentro del marco de la legalidad, la mano firme y dura de la Constitución para meter en cintura a estos grupos. Creo que es importantísimo hacer esto y no escatimar esfuerzos en tal sentido, siempre dentro de los márgenes que da nuestra Constitución, porque la Constitución también permite mano dura contra la delincuencia. Para eso tenemos una Constitución, para que se cumpla y para que efectivamente pues todo se haga en el marco de la más estricta legalidad. Así que bueno, esa situación, ustedes también en Sucre pues tienen situaciones de seguridad que deben muy atender, terrible, ¿no? Pero lo estamos asumiendo del día a día. Los sucrenses tenemos que sobrellevar las cargas y seguir adelante. Aquí dice, Fextun fue una empresa expropiada, está paralizada totalmente. Pareciera que los gerentes que colocan al frente de estas empresas expropiadas juegan para atrás. Sí, terrible lo que está pasando en Fextun en Cumaná, efectivamente, sí. Julio Urbaneja, acaban de cortar la luz para que no vean a Jesús Alberto Castillo.
dice Julio Urbaneja. Imagínate. Lo que pasa es que había gran expectativa en Marigüitar, la hay, y está muy pendiente de la presencia nuestra en este programa, que es muy bien visto en todo el oriente del país, en toda Venezuela. Pero bueno, vamos a decirles que de paso hay reposición del programa y saludos a toda la gente de Marigüitar y en fin. Ahora, por cierto, el tema de la electricidad se va con mucha frecuencia, ¿eh? Mucha frecuencia, Vladimir, de verdad que no se han hecho inversiones en toda la red eléctrica, hay muchos hurtos de cables de telefonía, nos estamos quedando sin internet, problema terrible lo que estamos viviendo los habitantes del municipio Bolívar y de todo el estado Sucre. Ahora, tus propuestas como candidato. Sí, yo tengo una propuesta que se llama Construyendo el Futuro Contigo. Lo hemos enmarcado en 6 líneas estratégicas. La primera de ellas, nosotros apostamos al emprendimiento. Creo que un alcalde tiene que fortalecer el emprendimiento, de darle garantía financiera a personas que quieran establecer sus negocios personales. Y en segundo lugar, estamos fortaleciendo también, aspiramos a darle garantía a los servicios públicos que son competencia del municipio, de acuerdo al artículo 178 de nuestra Carta Magna. Aseo urbano y domiciliario, alcantarilla, el ornato público, nos estamos planteando actualizar el plan de desarrollo urbano local, que es fundamental. La ciudad tiene que saber hacia dónde va a crecer, el PEDUL, por supuesto. Yo tengo que establecer cuál es el uso vocacional de las tierras. Estamos planteando el fortalecimiento de la autogestión comunitaria. Los alcaldes generalmente no le paran pichón al llamado Consejo Local de Planificación Pública, en la cual las comunidades organizadas tienen que planificar y aprobar el presupuesto de inversión de obra. En Marigüitar desde hace mucho tiempo eso no ocurre. Estamos fortaleciendo también una política bien importante que es la modernización de la hacienda pública local. Nosotros tenemos que revisar la alícuota tributaria con los comerciantes para saber dónde vamos a nosotros a flexibilizar algunas posiciones, digitalizar la hacienda pública, porque los alcaldes no pueden conformarse de seguir recibiendo solamente el situado constitucional. Tenemos que buscar ingresos propios. Es una gran ventaja que tiene el municipio desde el punto de vista constitucional, que tenemos una variedad tan amplia de impuestos, por lo menos impuestos sobre actividades económicas especiales, sobre circulación de vehículos, publicidad y propaganda, espectáculos públicos, es decir, hay una variedad de impuestos que tenemos que desarrollar y yo estoy convencido, mi formación gerencial, yo soy profesor en el área de gerencia y estoy dispuesto a revisar la parte de la hacienda pública local para generar mucho mayor dividendo y sabemos que podemos competir abiertamente desde el municipio de Bolívar. Aquí te manda saludos Fernando Cabeza, esperemos que Castillo sea el candidato, que aglomere toda la oposición porque sabemos que va a ganar, dice aquí Fernando Cabeza. Eso, muchas gracias Fernando, mucho abrazo y eso también lo siente todo el pueblo del municipio de Bolívar porque conoce nuestro trabajo. Y la Divina Diva dice lo siguiente, muy coherente este candidato a alcalde de Marigüitar que está con Vladimir Laguna por Globovisión, entiendo que es el candidato del MAS, exactamente. Sí, candidato del MAS y de otra fuerza política, te estoy diciendo que hay bases de los demás factores que se han reunido conmigo y me dicen, profesor Castillo, asuma su responsabilidad que usted va a ser el próximo gerente del municipio de Bolívar, es una gran responsabilidad, es un gran reto y estamos convencidos que el pueblo es que el pueblo está apostando a un nuevo paradigma, está apostando más al fortalecimiento, a la preparación, pero también a la sensibilidad y a la humildad de un candidato, porque la gente sabe nuestro trabajo desde hace más de 15 años en el municipio de Bolívar. Aquí también Narciso Urbaneja nos escribe que es candidato a la gobernación del estado Sucre, propone que se presente un solo candidato a la gobernación y se debe escoger por vía de las encuestas, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver si lo tenemos, nos vamos a invitar a Narciso Urbaneja también y podemos invitar incluso a varios de los candidatos que vengan en el Popular Ho Chi Minh. Ah, bueno, imagínate. Así que vengan todos los candidatos del gobierno, los de la oposición, vamos a abrir espacio para que todos puedan venir a eso le da un fortalecimiento democrático de eso se trata. Bueno, te agradezco mucho, Jesús, compañero ucebista, de paso. Así es, gracias por acompañarnos. Fue secretario general de la FCU de la UCB allá en el siglo pasado, cuando yo también fui dirigente estudiantil. Bien, será hasta mañana. Muchas gracias. Y sigan en sintonía de Globovisión. Gracias. Saludos a toda la gente de Marigüitar.